Veamos si nos organizamos. Pero bueno. Y bueno, capaz que me gustaría hacer esto antes. Voy a... Ya vuelvo a presentar. Lo que quiero primero es como mostrarles como algo que uno puede hacer a la hora de sentarse a hacer el práctico. Todos están viendo ahí el PDF del apunte, ¿no? Sí. Bueno, entonces si yo voy a empezar a resolver ejercicios de polinomios, ¿sí? Siempre una buena idea es ir al teórico, ¿sí? Y hacer como un repaso. Voy a repasar rápidamente todo lo que vimos de polinomios. Entonces, después voy a ir con los conceptos frescos a tratar de resolver los ejercicios de práctico. Entonces, la sección empieza diciendo que es un polinomio, van a ser expresiones algebraicas de esta pinta, ¿sí? Tengo una variable x elevada a una potencia multiplicada por algún coeficiente y sumas, ¿sí? De expresiones de ese tipo. Y después, bueno, sigue hablando un poco de polinomios, me va a definir lo que es el grado del polinomio, que ya sabemos que es la potencia más grande a la que está elevada la incógnita, la variable. Bueno, veo la notación de los polinomios generalmente es P, una letra en mayúscula, P, Q, R, D, ¿sí? Y de X. ¿Por qué el P de X? Porque fíjense que este P y lo que está entre paréntesis es la variable, ¿sí? P de X significa que es un polinomio en X. La variable es X. Podría ser P de Y, P de Z, e incluso del lado derecho, donde está definido el polinomio, me podría aparecer, ¿sí? Otra letra que no sea X. En ese caso, esa otra letra tiene que sí o sí representar un número real, o sea, una constante. Pero no va a ser la variable del polinomio. Lo que me determina la variable del polinomio es la letra que está, ¿sí? Entre paréntesis, al lado del nombre del polinomio. Bueno, y después de definir qué es el objeto, un objeto polinomio, ya empieza a definir las operaciones, ¿sí? Así como nosotros podemos operar con números reales, podemos sumarlos, multiplicarlos, dividirlos, elevarlos a potencias, etc. Con los polinomios también podemos hacer operaciones. Empieza definiendo la suma, ¿sí? Sumar polinomios es sumar las potencias con los grados correspondientes, es sumar, mejor dicho, sumar los coeficientes que acompañan a sendas potencias, ¿sí? Y lo mismo las restas. Voy medio rápido con esto porque ya es algo que han visto seguramente, pero si hay dudas, obviamente me lo dicen. La multiplicación de polinomios se obtiene distribuyendo, ¿sí? Haciendo todos contra todos, y después las potencias que me van a quedar, las potencias, los grados de los monomios, van a resultar ser la suma de los grados de los monomios en cada uno de los factores. Y llegamos a la división, ¿sí? Esta igualdad es muy importante, ¿sí? La que acá hay marque. Dados dos polinomios P y D, ¿sí? Existen polinomios Q y R que satisfacen esta igualdad, ¿sí? Entonces, dado dos polinomios, un P y un D, existen Q y R que satisfacen esta igualdad. Y además es muy importante que el grado del polinomio R, ¿sí? Es siempre más chico, estrictamente más chico que el grado del polinomio D. Esto que está acá escrito, este recuadrito, es el algoritmo de la división para polinomios, ¿sí? Fíjense que esta igualdad también se vale para números enteros. Dados dos números enteros, uno también puede dividirlos y obtener un cociente y un resto, ¿sí? Bueno, para polinomios sucede lo mismo, el mismo fenómeno. Bueno,
Y ahora ahora cuando hagamos el ejercicio vamos a ver exactamente cómo se divide, ¿sí? Acá está, yo uso esta reglita, esta forma de acá es la que yo siempre uso generalmente, esa es la infalible. Y después, sobre polinomios, tenemos este teorema que es muy importante y lo vamos a usar en muchos ejercicios. Si yo tengo un polinomio en x, ¿sí? Lo puedo pensar como una función de x. O sea, ese x puede tomar distintos valores y cuando yo evalúo, o sea, reemplazo x por un número concreto, obtengo un número, que es el valor de p, ¿sí? Evaluado en un número a, como dice acá. Y lo que dice el teorema de recto es que si yo evalúo p en a, lo que estoy obteniendo es el resto, ¿sí? De dividir p de x por el polinomio x menos a. Capaz que no está tan claro dicho así el teorema, pero ahora cuando hagamos ejercicios lo vamos a aplicar. Bueno, entonces no es tanto, lo que vimos de polinomio fue básicamente entonces la definición de polinomio, las distintas operaciones entre polinomios y el teorema del resto. Entonces eso debería ser suficiente para resolver todos los ejercicios. Bueno, ahí alguien escribió un mensaje, a ver. No, dice. Calcular el valor, bueno, ahora lo vemos. Bueno, entonces empecemos con el A. Entonces lo que tenemos que calcular es el cociente y el resto es de P por X. Nosotros sabemos, entonces, por Euclides, por el algoritmo de división, que van a existir polinomios Q de X y R de X que satisfagan esa igualdad y además el grado de R de X es estrictamente más chico que el grado de D de X. Acá, ¿cuál es el grado de D? 2. 2, perfecto. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles grados para R? Y tiene que ser menor, 0 o 1. 0 o 1, muy bien. Si es 0, entonces R va a ser un número real, y si es 1, entonces R va a ser de la pinta A por X más B. ¿Sí? Entonces, para hacer la división, lo primero que uno tiene que hacer es completar y ordenar el polinomio. Fíjense que acá P tiene potencia 4, 2, 1 y 0. ¿Cuál me está faltando? La 3. Bueno, se la puedo agregar multiplicando por 0. ¿Sí? Entonces es muy importante completar, que me tengan que aparecer todas las potencias más chicas que el grado. Profe, yo dejaba el espacio ahí, es lo mismo. Eso puede dar lugar a confusión. Yo te recomiendo siempre completar. ¿Sí? Porque a menos que estés muy entrenado, ¿sí? Es muy fácil equivocarse si no está completo el polinomio. Profe, ¿es 0 menor o igual? Me perdí la pregunta. ¿Es 0 menor? El resto podría ser, no, tiene que ser menor estricto, ¿sí? O sea, es solo 1 o 0 o 1. Tiene que ser menor estricto. Bueno, entonces una vez que tengo completados y ordenados, ordenado significa de la potencia de mayor grado, la mayor potencia a la menor. O sea, los grados de mayor a menor, eso quiere decir. Puedo empezar a hacer la división. Entonces, el procedimiento es este. Tengo que poner acá, en este espacio, tengo que encontrar a quién tengo que multiplicar por x cuadrado para obtener x a la cuarta. X a la 2. X al cuadrado, porque x al cuadrado por x al cuadrado da x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, para determinar eso, lo único que tengo que pensar es agarrar este
y pensar acá por quién tengo que multiplicar, ¿sí? Este parte del dividendo, del divisor, para obtener x a la cuarta. Y después tengo que seguir multiplicando. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta, x por x, x al cubo, y x cuadrado por 1, x cuadrado. Y después lo que hago es restar. Entonces, x a la cuarta menos x a la cuarta es 0, por eso es que elegí justamente x cuadrado. 0x al cubo menos x al cubo es menos x al cubo. Y x cuadrado menos x cuadrado es 0. X cuadrado. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo. Pensar por quién tengo que multiplicar x cuadrado, pero para ahora obtener menos x al cubo. ¿Por quién? Por X. Menos X. Menos x. Porque menos x por x cuadrado da menos x al cubo. Y sigo multiplicando por lo que falta. Menos x por x. X cuadrado. Menos X cuadrado. Menos x cuadrado. Y menos x por 1. Menos X. Menos x. Y acá me olvidé, tengo que bajar. ¿Sí? Bajo menos x acá. Bueno, y ahora de nuevo hago la resta. Menos x al cubo menos x al cubo da 0. Por eso lo elegí. 0x cuadrado menos x, ¿cuánto da? Más X al cuadrado. Perfecto, más x al cuadrado. Y x menos x, ¿cuánto da? 2X. Más X. Más x. Y bajo el 1 que tenía arriba. Y bueno, finalmente acá, ¿por quién tengo que multiplicar x cuadrado para obtener x cuadrado? 1. Bien, entonces obtengo x cuadrado. Y sigo multiplicando, 1 por x es x, 1 por 1 es 1, y fíjense acá qué pasa cuando hago la resta, obtengo 0. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que x al cuadrado, ahora no voy a escribir 0x al cubo. Perdón, que me equivoco. X menos x. Pará, yo me equivoqué. Mirá, tenés razón. Sí, no entendía yo. Gracias. Me equivoqué yo. Si no, iba a tener que era divisible y me parece que eso no puede ser. Es x menos x. Acá tengo que poner 2. Claro. Bien. Bueno, pero lo único que me va a cambiar va a ser acá la resta, ¿no? Porque acá es x es 0x cuadrado. Y acá tengo 2x menos x. Me da x. Y este 0 no lo vamos a escribir. ¿Sí? Sí, Eddie. Sí, pero cuando hacemos más arriba, más 0x al cuadrado menos x cuadrado, ¿me da positivo? Sí, porque tengo una resta adelante. Fíjate que yo estoy restando. Perdón. Sí, perdón. ¿Sí? Ya entendí. Bien. Gracias. Profe, Sí, Tomás. El uno, ¿por qué va? Si es uno más, o sea, menos más uno. Tienes razón. Gracias. Estoy parado. Bueno, está bien. Es 1 menos 1, 0. Gracias. Ahora sí. Me verifican, está todo Ahora bien. sí es. Ahora sí. Bien. Y fíjense, ¿por qué se acabó acá la división? Porque obtenemos Porque un grado X. menor. Claro. Dale, Rebeca. No, habían dicho que tenían un grado menor. Perfecto. Porque- Eso.
Porque el grado de lo que obtuve, que en este caso es 1, es más chico que el grado del divisor, que es x al cuadrado. Entonces ya no puedo continuar. Y ahora sí, obtenemos entonces que x a la cuarta más x cuadrado más x más 1 es igual a cociente, que es x cuadrado menos x más 1, por divisor, x cuadrado más x más 1, más resto. ¿Sí? Sí, Caterina. Una pregunta, ¿no puedo hacer directamente cuando estoy multiplicando? Por ejemplo, digo, o sea, más por menos es menos y pasa a más directamente, ya porque para evitar hacer la recta, digamos. Pero espera, porque me perdí en dónde. Al multiplicar, por ejemplo, a ver, puede subir un poquito más arriba, así le digo. A ver, por ejemplo, x al cuadrado por 1 es 1x al cuadrado, más por más es más, pasa a menos, y lo anoto como menos. Y después me ahorro de hacer la resta, digamos, porque ya Bueno, directamente eso como está bien, que... es lo mismo porque ya estás restando, digamos, eh, o sea, vos ya estás escribiendo en forma de resta, ¿o no? Claro, eso le quiero preguntar si se puede. Como poder se puede, ¿sí? O sea, mientras uses bien tu algoritmo, está bien. Yo prefiero hacer esto porque me parece que queda más claro, pero podés hacerlo como mejor lo entiendas. Bueno, profe, gracias. Bien, entonces fíjense que si uno hiciera acá la distributiva del lado derecho, la vamos a hacer para verificar. ¿Sí? Hagamos la distributiva acá del lado derecho y obtenemos x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, más x cuadrado por x es x cubo, x cuadrado por 1 es x cuadrado. Ahora voy a multiplicar el menos x. Menos x por x cuadrado es menos x cubo. Menos x por x es menos x cuadrado. Menos x por 1 es menos x. Y finalmente el 1 repite todo el segundo factor y sumo x. Y acá este x cubo se va con este x cuadrado se va con este x se va con este, ¿y qué me quedo? Me quedo x a la cuarta más x cuadrado más x, el último, más 1. O sea que está bien. ¿Sí? ¿Se entendió la verificación? Profe, ¿también no se podría hacer parada la multiplicación? ¿Daría lo mismo? ¿Qué quiere decir eso? O sea, poner x al cuadrado menos x más 1 y abajo poner por x al cuadrado más x más 1. Ah, sí, también. Sí, sí, también se puede. Lo que es importante es que si pueden verificar, háganlo, porque va a ser para tener la certeza de que lo hicieron bien en la división. Entonces, bueno, este termina siendo de Q de X y esto termina siendo R de X. ¿Sí? Fíjense que el grado de R es 1, como tiene que ser, tenemos dos opciones, 0 o 1, bueno, terminó siendo 1. Y esto es la división de polinomios. ¿Sí? Dividir dos polinomios significa encontrar el cociente y el resto. Y un polinomio va a ser divisible por otro, ¿cuándo? Cuando sea de menor grado que el divisor, digamos. Cuando el resto sea 0. ¿Sí? Si el resto, fíjense que cuando lo que yo había hecho mal antes, obtenía 0 acá. En vez de x obtenía 0. Eso hubiese significado que el polinomio p es el producto del cociente por el divisor, sin sumarle ningún resto. Eso significa que el polinomio p sería divisible por d. Entonces es un concepto importante que no sé si ahora lo vamos a usar,
Pero es cuando el resto es 0, se dice que D divide a P. Bueno, listo, sabemos dividir polinomios. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos con el 13 entonces. Profe, Determina el valor de B. disculpa, si no le Sí. molesta a los compañeros, podríamos ir en orden y hacer el 11, que es el que yo tenía dudas. El 11. Bueno, hagamos el 11. Me re molesta. No. Dale, ¿A mí? amigo, perdón por No, a mí no me molesta. No. Bueno. Entonces hagamos el la. O ¿cuál quieres hacer? el que le parezca a usted. Bueno, vamos con el sin hacer la división, decir cuál es el resto. ¿Sí? Bueno, el teorema del resto. Tenemos que, o sea, nosotros ya sabemos que P de X va a ser, cuando yo haga la división de P por el polinomio X menos A, entonces voy a obtener un polinomio Q. Acá el divisor es X menos A más R de X. Sí, Caterina. Ahí no tendríamos que sustituir el valor de x en el primer caso por 2 y lo que dé como resultado vendría a ser el resto. Exacto. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Y acá me confundí, quiero poner 2 directamente. Bueno, entonces fíjense qué pasa si yo hago P y lo evalúo en 2. Entonces, como esto es una igualdad, significa que esta igualdad vale cualquiera sea el X. ¿Sí? Entonces, en particular, si yo pongo en el lado izquierdo, pongo P en 2, entonces esto tiene que ser igual a Q en 2. Acá donde dice X tengo que poner 2. Y acá donde dice R poner 2. ¿Sí? Pero bueno, yo no sé cuánto vale Q en 2, pero sí sé cuánto vale 2 menos 2. ¿Cuánto es? 0. Y entonces Q en 2, no importa quién es, cuando lo multiplico por 0 me va a dar 0. O sea que si yo evalúo el polinomio en 2, termino obteniendo el valor del polinomio R en 2. ¿Sí? Pero ahora fíjense, ¿cuál es el grado de R? ¿Cuál es el grado de D acá del polinomio divisor, o sea, de X menos 2? 1. 1. 1. Entonces, si el grado de R tiene que ser estrictamente más chico, ¿cuánto vale? 0. 0. Eso significa entonces que R de X en realidad es una constante, ¿sí? Pertenece a los números reales. O sea, R es un número. Bueno, y ese número R en 2 va a ser este número. Vamos, le voy a poner, en vez de poner R de X, voy a poner directamente que es R, o sea, no va a depender de X porque es un número. Entonces, esto R evaluado en 2 en realidad es una constante que le llamamos R. ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es solamente cuando veo que hay la definición es de cuando sea x menos a. No puede ser cuando el divisor, digamos, sea x más a. No se cumple lo mismo. Da lo mismo, pero fíjate que vas a tener que determinar, o sea, fíjate que acá, ¿por qué necesitamos que sea x menos alguien? Porque cuando yo evalúo x en 2,
Necesito que sea 2 menos ese mismo alguien y se me haga 0. Entonces, si fuese x más a, entonces vos tenés que evaluar x, tenés que evaluar el polinomio no en 2, sino en menos 2. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Bien. O sea, Gracias. siempre que vos hagas la división por alguien tiene que ser, para aplicar el teorema del resto, el divisor tiene que ser de la forma x menos a. Pero x más 2 yo lo puedo escribir como x menos 2. Ah, bien, ¿Sí? entonces puedo hacer exactamente lo mismo, nada más que cambiándole el signo, Claro, digamos. exactamente. Bien, gracias, profe. Bueno, pero todavía no terminamos el ejercicio, entonces ahora solamente vimos que para obtener el resto, lo único que tenemos que hacer es evaluar en 2, en este caso. Entonces lo hagamos. P en 2 va a ser P es x cubo menos x más 1, o sea, es 2 al cubo menos 2 más 1. O sea que esto es 8 menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1, o sea que es 7. ¿Sí? O sea que el resto de dividir p de x por x menos 2 es el número real 7. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ahí entendí. Buenísimo, gracias. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces hagamos el último. 13. Bueno, entonces ahora fíjense que dice hay que determinar el valor de b para el cual este polinomio m tenga resto 3 en la división por x más 2. Bueno, ahora va a aparecer un más, aparece un x más 2. Entonces, nosotros eh, sabemos que el resto de la división o en la división de m por x más 2 es m en quién? M En evaluado 3. en qué número. En En 3. menos 2. ¿Quién dijo 3? Ah, no, no, perdón. Vi cualquier cosa. ¿Te das cuenta por qué no, la respuesta no es 3? Sí, sí, no terminé de leer el punto. Ahí va. Bueno, es menos 2. ¿Sí? Porque acá este polinomio x más 2, dijimos recién, justo, es exactamente el mismo, lo puedes pensar como x menos 2. Y por teorema del resto, ¿sí? Acá debería haber escrito por teorema del resto, coma, sabemos que el resto en la división de m de x por x más 2 es m en menos 2. Entonces, por otro lado, m en menos 2, el enunciado me está diciendo que cuánto vale. Ah, 3, claro. Ahora sí, Renzo, 3. ¿Está bien? El enunciado mismo me está diciendo que el resto en la división de m por x más 2 es 3. Entonces yo sé que por teorema del resto, entonces m en menos 2 tiene que ser 3. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, pero ahora entonces m en menos 2 lo único que tengo que hacer es reemplazar en la expresión. Entonces 3 sé que es m en menos 2 y m es el polinomio ese que está ahí, entonces lo único que hago es reemplazar x por menos 2 y es menos 2 a la sexta más b, que no sé cuánto vale, es lo que tenemos que averiguar, menos 5 por menos 2 al cuadrado, menos 7. Bueno, y ahora tendré que resolver esto.
Menos 2 a la sexta, con todas sabemos que va a ser positivo, es 2 por 1, 4. 8, 6. ¿Están de acuerdo que es 64? Sí. ¿Cuánto vale menos 2 al cubo? Menos 8. 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, menos 5 por 4 es menos 20, menos 7. Y esto sabemos que es 3. 64 menos 20 es 44, menos 7 es 37, ¿no? Muy bien. Y ahí lo que le faltaría para llegar, digamos, al 3, tendría que ser 34. Se tengan que buscar el multiplicado por 8 de 34 o nada que ver. Bueno, sigamos resolviendo la ecuación, o sea, paso el 37 al otro lado y me obtuve menos 8b. 3 menos 37 va a ser menos 34. Bueno, saco los signos menos. Y esto me quedó 17 sobre... Bueno, estoy haciendo directamente la simplificación, vamos. Bueno, y ahí está, puedo dividir por 2 y me queda 17 cuartos. ¿Llegaron a eso? ¿O me equivoqué en Sí. algún lado? O sea, profe, cuando hay, digamos, dos signos negativos entre igual y igual, ¿los puedo sacar? Sí, porque es como si multiplicaras a miembro por menos 1. Ah, bien, claro. Tienes razón. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, aparentemente da eso. No sé si alguien quiere chequearlo. ¿Alguien llegó al mismo resultado? Yo no lo había hecho todavía. Bien, bárbaro. Aldana me está A mí sí. confirmando. Reviso compar. Ok, bárbaro. Bueno, pero se entendió el procedimiento. Acá la herramienta importante que usamos es el teorema del resto. ¿Sí? Bueno. Fíjense en el ejercicio 14 les da la noción de que sea divisible. ¿Sí? Recuerden entonces que divisible significa que el resto es 0. Bueno, a ver, hagamos esto. Hagan una cosa, háganlo ustedes en 5 minutos. Les doy 5 minutos para que lo hagan, lo piensen y después lo corregimos. O sea, a las 48 me van a dar sus polinomios y vemos si son divisibles o no. Por X cuadrado menos 2. ¿Puedes subir un poquito la pizarra para ver la propiedad Ahí o más. más? Ahí está bien.
Media hora, no. Bueno, podría ser el caso, pero tratemos, en 5 minutos lo corregimos. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué polinomios encontraron? ¿Y algunos? Yo todavía no me la pude resolver. Yo lo que hice para, no sé, dígame si estoy más o menos orientada, es elevar las potencias, digamos, todo a 2, digamos, la quinta potencia de 2, así, 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 y después buscar coeficientes que me ayuden a encontrar el resultado, puede ser. Pero que no entendí, ¿qué es lo que elevaste? O sea, porque tengo que encontrar un polinomio que, o sea, yo lo que hice, ya sé que el resto tiene que ser 2, o sea, el resto tiene que ser 0, ¿verdad? Sí. O sea, yo tengo que ponerle a la X, lo tengo que evaluar como 2, digamos, ponerle como valor numérico 2 al polinomio, digamos, ¿verdad? Porque Bueno, pongamos P en menos 2 y eso ¿cuánto te tiene que dar? 0, Ojo, ¿no? Porque acá no está, este polinomio no es X menos 2.
pero dije 2 nomás, no dije menos 2. Es x al cuadrado menos 2. Ah, no. No sé. Perdón. Así que ojo, porque el teorema del resto solamente sirve cuando los divisores tienen la pinta x menos a. O sea, son de grado 1, básicamente. El teorema del resto solo sirve cuando el divisor es un polinomio de grado 1. Claro, no, Acá entonces no. no nos es útil el polinomio, el teorema del resto. Pero, a ver, tratemos de desarmar este problema, porque nosotros tenemos que proponer un polinomio P. Y sabemos que ese polinomio va a ser divisible por x cuadrado menos 2. Eso significa que si yo hago la división... Profe, yo inventé uno así de la nada y puse x a la 5 menos 2. Y lo puse dividido por el x al cuadrado menos 2. Y de ahí estaba resolviendo, pero se acabó el tiempo. Bueno, antes de dar una solución, ¿qué polinomio tomaste vos, Fran? X a la quinta, por decirlo así, menos 2, dividido x al cuadrado menos 2. O sea, estabas haciendo la división de este polinomio. Sí. Ah, eso sí va a servir. Sí va a servir. Ese menos 2 de numerador no podría ser, de numerador, de dividiendo no podría ser menos 2 x a la 3 al cubo. Acá poner menos 2x al cubo. Sí, Y lo que te dé esta división, o sea, el cociente sería x al cubo y al resto te queda 0, creo. pero ¿cómo hiciste la división de esto tan rápido? Y primero puse tipo de divisor y sé que el cociente primero tiene que ser x al cubo para después restar x a la quinta y que me quede 0 de x a la quinta. Pero Espera. Porque, a ver, vos acá... Esto de acá esta expresión no es un polinomio, ¿no? O sea, si uno quisiera obtener un polinomio, tiene que hacer la división. O sea, tiene que hacer, ya sea en lo que propusiste vos, Fran, o lo que está propusiendo ahora Aldana, o sea, hacer x, esto completarlo y hacer la división por este completado. Entonces acá obtendré un cociente, un resto. ¿Sí? Exactamente, yo lo que estaba haciendo era x, como hizo usted ahí, exactamente lo mismo, pero con toda la hilera de polinomios, o sea, x a la quinta más x a la cuarta más x a la 3 y de ahí iba a ver qué me daba. Bueno, es que va a servir, y de hecho ese es un método para encontrar cualquier cantidad de polinomios, pero tienen que hacer esta división, y una vez que obtengan esta división, entonces lo que voy a terminar obteniendo es que a ver, espera que estoy pensando si esto va a servir así como está. Fíjense porque no va a servir. A ver, si yo hago la división, obtengo esto. ¿Sí? No va a servir esto. No va a servir porque yo lo que tengo que obtener es un resto 0. Y así sin ninguna otra condición, no lo puedo asegurar. Entonces este método me parece que tomar cualquier polinomio y dividirlo por x cuadrado menos 2,
no va a servir. No va a servir. Profe, yo lo que hice fue inventar un polinomio que fue x3 más 2 y a eso se le multipliqué al divisor. O sea, x3 porque cuando multiplicas x3 por x2 te da x5. Bueno, es que eso va a servir, pero a ver, no quiero que la respuesta sea, bueno, fui probando y obtuve justo por casualidad. Veamos un método infalible. Yo sé que el polinomio p de x va a ser divisible por x menos 2. ¿Eso qué significa? Que si yo hiciera la división de p por x cuadrado menos 2, voy a obtener un polinomio q y el resto tiene que ser 0. Si p de x es divisible por x menos 2, x cuadrado menos 2, entonces r de x es igual a 0. Por lo tanto, p de x termina siendo q de x por x cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces, todos mis polinomios solución de este ejercicio, cualquiera sea el polinomio que yo dé como solución, va a ser de la forma q de x para algún polinomio por x cuadrado menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿O no? Sí, Alejandra, ¿de acuerdo? Tenés cara de escéptica. No, la verdad que ya me perdí. Bueno, vamos de nuevo entonces. Si yo te doy, el algoritmo de la división, ¿sí? Te dice que si vos tenés un polinomio P y un polinomio D, en este caso x cuadrado menos 2, existen dos polinomios, Q y R, que satisfacen esta igualdad que está acá arriba. ¿Está ahí vamos bien? ¿O no? Bien. Sí. Entonces, decir que P es divisible por x cuadrado menos 2 es, por definición, decir que el polinomio R de x es igual a 0. ¿Sí? Sí, Eso hasta ahí sí. es lo mismo que decir, por ejemplo, que 4 es divisible por 2, porque 4 es 2 por 2. Porque 4 se escribe como alguien por 2. Pero, por ejemplo, 5 no es divisible por 2, porque 5 es 2 por 2 más 1. El resto en la división de 5 por 2 es 1. Entonces 5 no es divisible por 2. Acá es lo mismo, para polinomios tenemos el mismo concepto. Si la división entre dos polinomios da como resto 0, ¿sí? Significa que el divisor divide al dividendo. Es el mismo Sí, concepto de... lo que me cuesta mucho es calcular o sacar cuál es ese dividendo, digamos. Bueno, eso es el método que vimos antes, ¿ok? El de hacer todo el algoritmo ese para obtener el dividendo. Pero acá no lo necesitamos. Hasta ahora no necesitamos hacer ninguna división todavía. Lo único que necesitamos es recordar el algoritmo de la división para polinomios, ¿sí? Y recordar la definición de qué significa que P sea divisible por x menos 2. Entonces, esa condición, que P sea divisible por x cuadrado menos 2, perdón, no lo dije antes, significa que P se escribe como q de x para algún polinomio q por x cuadrado menos 2. Y no me aparece el resto. Bien. Pero esa solamente es una de las condiciones del enunciado. Es que P sea divisible por x cuadrado menos 2. ¿Cuál es la otra condición que me está pidiendo el enunciado? Que el resto sea 0. No, eso ya lo tuvimos en cuenta recién. Que el grado sea 5. Que el grado sea 5, exacto. ¿Sí? Lo dice acá, de grado 5, ¿sí? Que sea divisible por x menos 2. Esto divisible por x menos 2, entonces significa que el resto es 0. Bueno, pero entonces ahora yo tengo completa libertad en elegir q, pero mi única condición es que el grado del producto q por x cuadrado menos 2 sea 5. Porque ese tiene que ser el grado de p.
Entonces, como el grado de P tiene que ser 5, entonces, ¿cuál tiene que ser el grado de Q para cuando yo haga la multiplicación de Q por x cuadrado menos 2, el grado de todo me dé 5? 3. 3. 3. Y ya está. Entonces yo ahora lo único que tengo que hacer es meter donde dice Q de X cualquier polinomio de grado 3. ¿Cuál es el polinomio más fácil de grado 3 que se les ocurre? X3. X al cubo. Entonces cuando Q sea X al cubo, P de X va a ser X al cubo por X cuadrado menos 2, o sea que termina siendo X a la quinta menos 2X al cubo, que es exactamente el que había dicho Fran, ¿no? Pero ahora tengo completa libertad, entonces alguien dígame cualquier polinomio, cualquier otro polinomio de grado 3. Y sería X1, ¿no puede ser? X1 más, no sé, si es de grado 3 y tengo 2 ya. No, para de nuevo, decime de nuevo quién es Q, Alejandra. No, yo decía X, sería -1, no, 1. Sí, -1. Ya me perdí. Me tenés que decir cualquier... Se cumple la misma igualdad que recién, si X3 por X2 da X5 de grado 3, de grado 5, entonces lo estoy pensando igual. Es con el mismo divisor, ¿no? Con el mismo divisor, X cuadrado menos 2, sí. X sería, X solo. Y es que si yo pongo Q de X igual a X, ¿cuál es el grado de Q acá? 1. Claro. El grado de este es 1 y no me sirve. Entonces, la única condición que yo tengo para Q, la única restricción que tengo sobre Q es que su grado sea 3. Entonces, acá yo tendré que poner, por ejemplo, podría poner X al cubo más X. Entonces, en ese caso, P de X es X al cubo más X por X cuadrado menos 2, y bueno, ahí tengo que hacer la distributiva. X a la quinta menos 2X cubo más X cubo menos 2X, y acá me termina quedando este polinomio. O sea, que hay distintas posibilidades. Hay infinitas, ¿sí? Ah, Cualquier ok. polinomio de grado X al cubo, de grado 3, perdón, me sirve. Sí, Ezequiel. Bueno, ¿por qué el grado de Q tiene que ser 3? Bueno, por esto que dijimos acá. La condición de que el polinomio P que yo voy a proponer sea divisible por X cuadrado menos 2, significa que el resto de la división de P por X cuadrado menos 2 sea 0. Eso me permite concluir que entonces el polinomio P de X se va a escribir de la forma Q de X por X cuadrado menos 2 para algún Q de X. Pero ahora, el enunciado me dice también que el polinomio P tiene que tener grado 5. Entonces, para que un producto de la forma Q por X cuadrado menos 2 tenga grado 5, no le queda otra a Q que tener grado 3. Porque cuando yo hago el producto de dos polinomios, el grado del producto es la suma de los grados de los factores. Bien. Entonces, por eso es que Q tiene que tener grado 3. Y ya está. Esa es la única condición sobre Q. Ahora ya empiezo a generar polinomios de grado 3 y cuando multiplique esos polinomios por X cuadrado menos 2, siempre me va a dar un polinomio de grado 5 y que es divisible por X cuadrado menos 2. ¿Está más o menos claro?
No sé, Alejandra, si está claro, ¿querés que repita algo? Ahora no entendí esa parte. Bien. Entonces, listo, ahí terminó el ejercicio y os propusimos dos Q distintos, ¿no? Podría también no tener coeficiente 1, podría ser Q, podría ser 5x cubo más 10x menos raíz de 2, por ejemplo. También podría ser. Bueno. ¿Hay alguna otra duda con respecto a polinomios? ¿O pasamos ya a la parte de ecuaciones lineales? Bueno, pasemos a ecuaciones lineales. Profe, en la 15 habría que hacer algo parecido. Espera que estoy volviendo. 15, escribir uno o más polinomios. Es exactamente lo mismo, pero ahora el resto te están diciendo exactamente quién tiene que ser. Ya no va a ser 0, sino va a ser x más 8. Pero es exactamente lo mismo. Van a tener que solamente decidir cuál tiene que ser el grado del cociente y a partir de eso, bueno, generar polinomios. Ah, bueno, profe. Bueno, vamos con ecuaciones lineales. ¿Qué, empezaron ya a resolver esto? ¿Pensaron algún ejercicio? ¿Tienen algo hecho? ¿Hay alguna pregunta? ¿De qué tema? De la sección de ecuaciones lineales, o sea, los ejercicios de la página 62. Bueno, no sé si los habrán empezado a hacer. Entonces hagamos lo siguiente. Les doy, o sea, tomemos unos 10 minutos. A mí lo que más me cuesta es cuando te dan para razonar y vos tenés que armar el sistema de ecuación. Bueno, eso siempre me costó. Ah, bueno, pero claro, esos ya son los problemas, los últimos problemas de la sección. Está bien, son los más difíciles, digamos. Porque hay que plantear el sistema por un lado y después resolverlo. Bueno, igual, hagamos 10 minutos hasta las 18, hasta las 20, hasta las 5 y 20, para que hagan un ítem nada más, si quieren, y si tienen tiempo hagan más, pero un ítem de cada uno de los ejercicios 1, 2 y 3. ¿Sí? Pero piensen un ítem de cada uno de los ejercicios 1, 2 y 3 y los corregimos hasta las 5 y 20. Fran, el 1D, bueno, fíjate que la única condición para que una ecuación sea lineal, repasa cuáles son las condiciones para que una ecuación sea lineal en X y hay que ver si el ítem D lo satisface. Para eso lo único que tenés que tratar de ver es cuál es la potencia a la que esté elevado el X. ¿Cuál es la potencia a la que esté elevado el X en el D? No hay ningún cuadrado en el D. Es raíz de 3 por X menos 2Y. Es como dice Tomás, la potencia es un medio. Porque la raíz está afectando a todo el 3X. Entonces raíz de 3 por X es raíz de 3 por raíz de X. Y si está elevado a la 1 media, entonces ¿es lineal o no?
¿No? No. Fran, ¿estás de acuerdo que no? Ahí va. Bueno, nos vemos en 10 minutos con sus respuestas y o dudas.
Bueno, ¿cómo les fue? Bien. Entonces, veamos. ¿Cuál es? Veamos el A. Sí, sí, Ezequiel, creo que, bueno, es como, son bien cerca de las definiciones, entonces no son complejos. Bueno, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones son lineales en X? En X, la variable es X, y cuáles no. La A, ¿qué dicen? Yo creo que sí. Sí, Creen que sí, pero ¿cuál es el grado acá de, cuál es la potencia de X más grande? Yo creo que no, porque está elevado al cuadrado. Claro. Está al cuadrado. Yo Ah, puse que no. hay que ver el grado más alto, siempre. Claro, hay que ver, las ecuaciones lineales son aquellas, las ecuaciones lineales en X son aquellas en donde la mayor potencia de X es 1. En cambio acá está la 2. Entonces esta es una cuadrática, no es lineal. Ah, claro, entendí. No. O sea, vamos así, ¿cuáles no son lineales en X? La B tampoco. La B tampoco, de nuevo aparece X al cuadrado. Si bien sí aparece X al grado 1, ¿sí? En 2X por C, no es la de mayor grado. La C, Sí. Sí, sí es lineal. sí es. Bien. La D no, La D y no. la E tampoco. La E no. Y la F sí. ¿Por qué la E no? no es lo mismo que la D. No, la E Ah, sí, porque la raíz es solamente del 3. Exacto. La raíz está Ah, solamente afectando Oh, el 3. Dios, no había visto eso. qué observador. Hay que hacer zoom. El coeficiente es raíz de 3 y no hay, sobre los coeficientes no hay ninguna restricción. Podría ser cualquier número, podría ser cualquier número real. O sea que esta sí es lineal en X. Y la F, bueno, también es lineal en X. Bien. Siguiente. Resolver las siguientes ecuaciones. ¿Tuvieron algún problema? Yo resolví la A y la B nomás. ¿Cuánto te dio la A? Menos 5 sobre 2. ¿Y la B? a mí también me dio lo mismo. A mí eso. Y la B 14. 14. Y no sé si está bien. Profe, a mí me dio 2 sobre 7 en eso. ¿Cuál? Perdón. Me dio 2 sobre 7. ¿La B? Sí. No, 14 está bien. Fíjate si pongo 14, si reemplazo 3 en X, pongo 14, obtengo 14, 7 por 2, ¿no? Entonces me queda 3 por 7 por 2, los 7 se cancelan, me queda 3 por 2, 6, menos 2, 4. Está bien. Así que revisa si podés encontrar el error y avísame. Y además estas ecuaciones lineales tienen solución única cuando la tienen. Entonces esta es la única solución posible. La C, Francisco me está, Aldana y Francisco están diciendo 10. Sí, Sí, está bien. La D, menos 2. menos 2. No, ahí va a haber algún... Profe, ahí puede resolverla y a mí en la D me dio, no sé si está bien, menos 2 sobre la raíz cuadrada de 2. Bien, que es lo mismo que menos raíz de 2. ¿Cuánto te da vos? Menos 2 sobre raíz de 2, que sí, está bien, es lo mismo. Ahí lo racionalizaría para quitarme la raíz del denominador.
Pero está bien que sea menos raíz de 2, porque si yo hago raíz de 2 por menos raíz de 2, eso me da menos 2 más 3, 1. La E pi sobre raíz de 3. Sí, exacto. O lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 3pi. Bien. Y la F, acá cambié el nombre de la variable, ahora se llama Y. ¿Cuánto les dio? Alguien la hizo. Me parece que no. Bueno, esta queda de incógnita entonces. Bueno, ¿por qué será que nadie la resuelve? Bueno, vamos con el 3. Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Qué dicen? El A para mí sí. El A verdadero, el B es falso y el C es verdadero. Bien, porque lo único que hay que hacer es reemplazar. Entonces, esto es verdadero, pues 3 al cuadrado menos 3 es igual a 9 menos 3, que es igual a 6. Esta es falsa porque raíz de 2 al cuadrado menos raíz de 2, esto es 2 menos raíz de 2, ¿sí? Y esto es distinto a raíz de 2. ¿Por qué es distinto? Si 2 menos raíz de 2 fuese igual a raíz de 2, entonces tendríamos que 2 es igual a raíz de 2 más raíz de 2, o sea que 2 sería igual a 2 por raíz de 2. ¿Sí? Y listo, del lado izquierdo tenemos un natural y del lado derecho tenemos un irracional. O si quiero, podría elevar al cuadrado y obtener entonces que 4 es igual a 8. ¿Cómo que así lo dice la calculadora? No podemos usar calculadora. Esconde, guarda la calculadora. Guárdala y la sacas en marzo recién. Bueno, Ya la usé para verificar nomás. no importa, porque no, podés verificar de otras formas. Acostúmbrense a buscar otras formas de verificar los resultados que no sea con la calculadora, porque después no la van a poder usar. Entonces, ¿cómo van a verificar en ese momento? Tienen que justificar, Francisco, de alguna forma. ¿Sí? Tienen que justificar el verdadero o falso. O sea, no vale poner como en los parciales o donde sea. No sirve poner solamente B, F, B, F, B, F, F, B. O sea, tienen que decir por qué. Bueno. No, machete tampoco se puede usar. Bueno, estamos, este fue más o menos sencillo. Si hay alguna duda, hable ahora. Calle para siempre, no, porque puedes volver a preguntar. ¿El C Sí, cómo es? sí, Renzo. El C, ¿cómo es? Ah, el C nos quedó. Bueno, el C, bueno, porque si yo hago, vamos a hacer así, hagamos raíz de 2 más 1, reemplacemos donde dice X, ponemos raíz de 2 más 1, y bueno, este 1 se cancela con este, y me queda raíz de 2 por raíz de 2, que eso es 2. ¿Está bien? Sí. Ah, yo creía que
¿cómo es? Se ponía entre paréntesis la raíz de 2 más 1. O sea, no, fíjate que acá hay un paréntesis y la que propone como solución es todo esto. Sí, Bueno. entendí. ¿Está claro? Bueno. Hay que ahora decir qué transformación hace equivalente a este sistema. Bueno, ¿qué transformación los hace equivalentes? ¿Entienden esto de transformaciones entre sistemas de sistemas que están poniendo? Tiene un cubo de Rubik. Ah, yo sí, y lo armé ayer, me tomé un pequeño recreo y lo armé. Se aprobaron elecciones de paga la... Bueno, no sé si me puedo comprometer a eso. Bueno, después cuando termine la clase les muestro cómo se resuelve el cubo, si quieren. Vamos con las transformaciones entre sistemas de ecuaciones, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer entre un sistema? ¿Qué operaciones podemos hacer un sistema para obtener un sistema equivalente? Y antes de eso, la pregunta es, ¿qué significa que dos sistemas sean equivalentes? Que tengan las mismas soluciones. Tengo la misma. Exacto, dos sistemas son equivalentes cuando tienen exactamente las mismas soluciones. ¿Y cuántas soluciones puede tener un sistema? Bien, ahí lo que dice Marcos está bien, una infinita y te falta una posibilidad más que es ninguna. O sea, un sistema de ecuaciones puede no tener solución, tener exactamente una solución o tener infinitas soluciones. ¿Sí? Esos serían los de sistema compatible y todo eso. Claro, exacto. Ah, Compatible es que tiene solución, incompatible es ujú, que no tiene. Y creo que se le llama determinado si tiene una o indeterminado si tiene infinitas. sí. Bien, entonces, ¿qué hacen para pasar del sistema original de x más y igual a 5 y 2x menos y igual a 7 para pasar al sistema dado por el ítem A? ¿Cuál es la transformación que los hace equivalentes? Puede ser el multiplicar ambas por un mismo número. Bueno, pero no multiplica ambas por un mismo número acá. Multiplica cada ecuación por un número distinto. Tiene COVID, dice. Multiplica por cuál. Fíjense que la primera ecuación del ítem A es un múltiplo de la primera ecuación del original. ¿Qué múltiplo? Dos. Bien. Y la segunda ecuación, Tres.
por 3. ¿Entiendes lo que estoy preguntando o estoy hablando de Sí. otro? O sea, ¿entiendes lo que estamos haciendo? ¿Podría volver a explicarlo? Porque yo no, Bueno, no entiendo muy bien. la pregunta sigue siendo la misma. ¿Se entiende cuáles son las transformaciones posibles que transforman un sistema en otro equivalente? Profe, ¿eso no sería un método de solución? Esto conduce a un método de solución, pero no es Sí. exactamente lo que nos Ah. diríamos un método de... Bueno. ¿sí? Bueno, acá en el teórico, Tiene que ser, no tienen que ser dos números colocados en la X y la Y de los mismos resultados. Por bueno, ejemplo, eso es, a ver, si entiendo bien, eso es que dos sistemas sean equivalentes. claro, no eso es la pregunta que hizo. Bueno, espera que estoy buscando el... bueno, no sé si esto, la explicación, lo que voy a decir coincide exactamente con lo del teórico. Bueno, esa es la razón. Pasar de un sistema, las transformaciones posibles para pasar de un sistema a otro equivalente son, primero, una es muy sonsa, que es cambiar el orden de las ecuaciones. Eso no hace nada, cambia el orden de las ecuaciones y listo. Otra, más interesante, es multiplicar toda una ecuación por un número real no nulo, que es lo que estamos haciendo en el primer caso. Fíjense que la primera ecuación del sistema original la multiplicamos ambos miembros por 2. O sea, el lado derecho, tanto como el lado izquierdo, lo multiplicamos por 2 en la primera ecuación y por 3 en la segunda ecuación. Podría haber solamente cambiado una de las ecuaciones y seguiría siendo equivalente. Pero está claro que si yo tengo una ecuación, por ejemplo, x más y igual a 5, esa ecuación es equivalente a 2x más 2y igual a 10. ¿Eso está claro? Sí, Bien. Entonces, esa es una posibilidad, ¿sí? Repito, es multiplicar toda una ecuación, ambos miembros, por un número real no nulo. Y la última opción, la tercera opción, es cambiar una de las ecuaciones por, voy a decir esta palabra, una combinación lineal de las dos ecuaciones originales. O sea, es una combinación lineal de dos ecuaciones es la suma de algún múltiplo de cada una de ellas. Con un ejemplo lo vamos a ver bien fácil. Entonces, las que yo le dije son las tres únicas posibilidades, que creo que en la punta hay solo dos. Yo les abrí una más que es muy sonsa, que es cambiar el orden de las ecuaciones, cambiar una ecuación por un múltiplo, ¿sí?, de la misma ecuación, o cambiar una ecuación por una combinación lineal de las ecuaciones originales. Fíjense qué pasa en el paso B. En el paso B, en el ítem B, la primera ecuación no hizo nada. Sigue siendo igual al original. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasó a la segunda? Fíjense que la segunda ecuación, 3x igual a 12, esta ecuación se obtiene, le vamos a llamar a las ecuaciones originales 1 y 2. Se obtiene haciendo 1 más 2. ¿Qué significa 1 más 2? Fíjense, ¿qué pasa si yo sumo, digamos, entre comillas, sumo las dos ecuaciones 1 más 2? Esto significa sumar miembro a miembro. X más 2x, ¿cuánto da? 3x. 3x. Y menos y, ¿cuánto da? 0. 0. 0, que es, fíjense, acá no me parece y, me parece 3x.
Y 5 más 7, ¿cuánto da? 12. 12. 2. Entonces, fíjense que la ecuación esta, la segunda ecuación en el ítem B, es sumar las dos ecuaciones originales. ¿Sí? Sí. Bueno, esta suma, así la suma directa, es un tipo de combinación lineal que yo les mencionaba recién. La combinación lineal más general es hacer un múltiplo de la primera más un múltiplo de la segunda. Vamos a ver si es el caso en el C. Fíjense, ¿qué pasa en el ítem C? Bueno, en el ítem C, ¿qué pasó con la segunda ecuación? Es como que empezó a despejar, pasó y para el otro lado. Claro, pasó el I, pero en realidad la ecuación no cambió, sigue siendo la misma. ¿Sí? En la segunda ecuación no pasó nada. Esto después le podemos dar una interpretación como que cambio columna sería en un lenguaje que ya van a aprender, pero no cambió nada. La segunda ecuación no cambió. ¿Sí? Solamente pasó de miembro. Es esencialmente la misma ecuación. Y ahora en la primera, ¿qué pasó? Fíjense, la primera ecuación, la primera ecuación, pensemos qué operación, qué combinación lineal hizo. O sea, lo que yo quiero que escribamos acá es un número C1 por 1 más un número C2 por la ecuación 2 original. Entonces nosotros tenemos que encontrar este C1 y este C2. ¿Cómo a partir de las ecuaciones 1 y 2 obtengo la ecuación 3 medios y igual a 3 medios? ¿Se les ocurre algo? Si yo tengo que obtener 3 medios y, lo que podría hacer es, ¿qué pasa si yo multiplico la primera ecuación por 2? Y la segunda ecuación la multiplico por 1 medio. Ah, eso no va a servir porque me está quedando el 2. Hay que seguir pensando. Bueno, está bien. Lo que estoy pensando es, fíjense el sistema C,
Sí, el sistema C, estamos tratando de buscar qué transformación hizo para pasar del sistema original al sistema C. La segunda ecuación concluimos que no pasa nada, no cambió nada. Entonces, ahora lo que estamos pensando es qué hizo para obtener la primera, qué le hizo a las ecuaciones 1 y 2 originales para obtener la primera ecuación, 3 medios y igual a 3 medios. Entonces, lo que yo estoy pensando es, ¿por qué números hay que multiplicar la primera ecuación y por qué número hay que multiplicar la segunda ecuación y sumarlas para obtener la tercera, la 3 medios y igual a 3 medios? Profe, ¿no es por 1? ¿Cómo por 1? Me tenés que decir dos números, C1 y C2. Y 2 y X, 2. No, de nuevo, dos números reales tienen que ser C1 y C2. A ver, si yo hago, por ejemplo, si yo hago 2 por C1, perdón, 2 por la ecuación 1, más menos 1 por la ecuación 2, entonces, ¿esto qué me da? Voy a hacer sumado. Hago dos veces la ecuación 1, o sea que me queda 2x más 2y igual a 10. Y hago menos la ecuación 2, o sea, menos 2x más y igual a menos 7. Y la sumo, entonces acá obtuve 0 y acá obtuve 3y igual a 10 menos 7 es 3. Bueno, casi entonces. Casi. Lo único que me falta es dividir por 2. Pero si divido por 2, entonces eso significa que acá tengo que dividir por 2. Entonces acá es 1 medio. Y acá 1 medio. Y entonces acá me queda. Entonces, en definitiva, lo que está haciendo es la ecuación 1 menos 1 medio por la ecuación 2. Esto da como resultado la ecuación 3 medios y igual a 3 medios. ¿Está bien? A ver, ¿entienden lo que significa una combinación lineal entre dos ecuaciones? A ver si puedo usar alguno de los. Esto es bueno, sí, va a ser más rápido que lo expliquemos. Bueno, a mí se me apagó la cámara. No. Bueno, a ver, combinación lineal entre dos ecuaciones. A ver, si yo tengo una ecuación. No sé si, no sé en el teórico qué expresión usaron para esto. Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Yo tengo una ecuación, no sé, x más y más 3y igual a 5 y 2x menos 1 medio y igual a 7.
¿sí? Esta va a ser mi ecuación A y esta va a ser mi ecuación B. Entonces, una combinación lineal es hacer algún número A por la primera ecuación más algún número B por la segunda ecuación y ver qué me da esta nueva ecuación. Usé las dos ecuaciones A y B para obtener una única nueva ecuación que va a ser combinación lineal de las otras. Por ejemplo, díganme un número A, díganme cualquier número A. 2. Y un número B. 3. Entonces, si yo hago 2 por la primera ecuación es esta, y la segunda ecuación es si yo multipliqué la primera ecuación miembro a miembro por 2 y la segunda ecuación miembro a miembro por 3 y ahora las estoy sumando. Donde sumar significa sumar miembro a miembro. Entonces me queda 2x más 3 por 2, 6x son 8x. Y acá tengo 2 por 3, 6y, menos, bueno, ahí lo hago 10, 6 menos 3 medios, y, igual a 2 por 5, 10, más 3 por 7, 21, 31. ¿Cuánto da 6 menos? Dice bien, ¿no? Eh, 6 es 12 medios, 9 medios. Bien, entonces, esta ecuación, 8x más 9 medios y igual a 31, esta ecuación es combinación lineal de las ecuaciones A y B. ¿Cuál fue la transformación? Bueno, hice 2 por la primera ecuación más 3 por la segunda ecuación. Esto es esencialmente el método de reducción. Cuando uno hace método de reducción, lo que va haciendo es buscar combinaciones lineales que me permitan eliminar variables. Ah, claro, o sea, lo podemos hacer así. Claro, sí, pero ¿se entiende el concepto de combinación lineal entre dos Sí, ecuaciones? sí, sí. Bien. ¿Por qué? Porque es importante entenderlo, porque entonces uno puede parafrasear una de estas transformaciones de manera muy fácil. ¿Qué transformación hace un sistema, nos permite pasar de un sistema equivalente a otro? Bueno, reemplazar una ecuación por una combinación lineal de las mismas. Entonces, ahora, de nuevo en el ejercicio, estamos preguntándonos en el ítem C, ¿qué combinación lineal de las ecuaciones 1 y 2 originales nos permiten obtener la ecuación 3 medios y igual a 3 medios? Eso es, entonces acá, con esta cuentita que hicimos, nos dimos cuenta, bueno, es esta la combinación lineal. A la primera ecuación, súmale menos un medio por la segunda. ¿Sí? ¿Está un poco más claro ahora? Sí, profe. Bien. No es fácil, o sea, esto es como, en realidad uno un poco lo que le interesa es al revés, no es tanto dar una ecuación, recuperar la operación que me permite obtenerla, sino por el contrario, a partir de un sistema ir uno trabajando, haciendo combinaciones para llegar a la solución, ¿no? Pero es importante reconocer la operación inversa. Bueno, entonces esa es la transformación para obtener el sistema C. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, y yo diría que para... Bueno, quedan 5 minutos nomás. Hagamos una cosa, dejemos planteado un ejercicio de
del 8 al 14, que en estos ejercicios lo que hay que hacer es plantear el sistema de ecuaciones y, bueno, resolverlo. Lo dejemos planteado y mañana nos enfocamos en resolverlos. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es escribir este problema como un sistema. Bueno, ¿qué se les ocurre? Primero leerlo, ¿no? No, ¿qué pasa con el lapicito? Conejos podría ser X y jaulas Y. Bueno, me gusta, ahora lo leamos. En una granja hay varios conejos y varias jaulas, de forma que si se coloca un conejo en cada jaula, queda un conejo sin jaula, y si se colocan 2 conejos en cada jaula, queda una jaula vacía. ¿Cuántos conejos y jaulas hay? Bueno, la pregunta es importante porque, bueno, además de saber qué es lo que tenemos que hacer, nos dice cuáles van a ser las variables. Entonces le pongamos letras a las incógnitas. Conejos va a ser una C, porque eso es muy original. Y jaulas le llamemos J. O sea, cantidad de conejos le llamemos C y a la cantidad de jaulas la representemos por la variable J. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos que representar estas condiciones. La primera condición es, si se coloca un conejo en cada jaula, queda un conejo sin jaula. Entonces, tenemos que representar esa situación mediante una ecuación. ¿Cuál va a ser esa ecuación? ¿Podría ser C es igual a J más 1? Bueno, entonces, si colocamos un conejo en cada jaula, me está diciendo que queda un conejo sin jaula. O sea que, en definitiva, tenemos un conejo más que jaula, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir. Eso es lo que dijiste, perdón. Sí, en realidad lo había dicho al revés. O sea, había dicho C igual a J más 1. Y está bien como decís vos, de hecho. No así. Exacto. O sea, la cantidad de conejos es las jaulas más 1. Exacto. ¿Así habías dicho? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque entonces, no es que iba a hacer un dibujo, pero tenemos las jaulas. Entonces, si yo pongo no sé cómo es un conejito, un conejo por jaula, entonces me quedó un conejito afuera, ¿no? Ahí todo queda grabado así. Bueno, entonces estamos de acuerdo que la primera ecuación, la que representa esta situación, es que la cantidad de conejos es la cantidad de jaulas más 1. Sí, profe. Bien, entonces ahora veamos la condición 2. Si se colocan 2 conejos por jaula, queda una jaula vacía. Entonces ahora voy a tener que en cada jaula voy a tener 2 conejos. ¿Sí? Entonces me va a quedar una jaula vacía. ¿Qué ecuación es entonces? ¿Puede ser C dividido 2? ¿O no? No sé. No, Sí. J dividido 2. ¿No sería menos? Usando el menos porque me queda una vacía, no. Decime la ecuación completa. A ver, empecemos, vamos por parte. Decime, Alejandra, tu propuesta de ecuación completa. Estás muteada. Estás muteada, Alejandra. Estás muteada del micro. Al revés.
No, yo pensaba planteando una resta, digamos, porque no sé si está bien, ¿no? J igual a C menos 2, ¿no sería? O menos 1. C menos. Es que ahí estoy en duda, no sé si es menos 1 o menos 2, pero creo que es menos 1, porque vendría a ser... Pero acá lo que vos estás diciendo en definitiva es que la cantidad de jaulas es la cantidad de conejos menos alguna cantidad determinada. Pero eso no es lo que... Tratemos de ver, expresar esta situación, este dibujo digno de un cuadro, en una ecuación. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es... contemos la cantidad de conejos en esta situación. ¿Cómo podría uno contar la cantidad de conejos? Bueno, si yo sé que en cada jaula, si tomo todas las jaulas menos una, y en cada jaula meto 2 conejos, los puedo... ¿No sería dividido 2? ¿Cómo? ¿Caterina? Disculpe, no, si no sería dividido 2, ya que en cada O jaula sea, hay 2 ¿qué? conejos. Sé No, más explícita, ¿qué es dividido 2? Decime la ecuación, ¿cómo quedaría? claro, no sé toda la ecuación, pero en alguna parte no sé. No podría ser o J dividido 2 o C dividido 2. No sé bien. Profe, ¿no podría ser C, o sea, la cantidad de conejos es igual a la cantidad de jaula menos 1 por 2? O sea, C es igual a J menos 1 por 2. Bien, y como lo estaba diciendo Caterina, también va a funcionar, pero ahí lo que decía Caterina me parece que es, si la cantidad de conejos la divido en 2, ¿sí? Entonces obtengo la cantidad de jaulas menos una, menos la que me sobró. Claro, Estas dos ecuaciones son exactamente las mismas. ¿Sí? Sí. Entonces la cantidad de conejos es igual a la cantidad de jaulas menos la que le quede, menos una, y la tengo que multiplicar por 2, porque en cada jaula tengo 2 conejitos. Sí, es como arte abstracto, ¿eh? Bueno, pero ya obtuvimos las 2 ecuaciones. Bueno, entonces ahora lo único que queda, que vamos a hacer mañana porque ya estamos en hora, es resolver el sistema C igual a J más 1 y C igual a 2 por J menos 1. Lo que es lo mismo, Ahí C, escribieron otro en el chat. J por 2 igual a C menos 2. No, esa no funciona. No es la misma ecuación. Porque ahí estás diciendo que J es igual a C sobre 2, en realidad por un signo, porque eso es sobre 2 más 1, no menos 1. Bueno, entonces es C menos J y esta la puedo escribir como C sobre 2 menos 2J, no, perdón, menos J igual a menos 1. Bueno, ahí escribí el sistema de otra forma, pero son lo mismo. Bueno. Sí, Renzo, igual ahora ya corto la clase, voy a detener.